Buenos días, vamos a hablar hoy día respecto a las lesiones musculares del sistema locomotor, lo cual es una lesión bastante frecuente y es necesario que el médico general dentro de sus competencias pueda dominar su diagnóstico, su clasificación y también el tratamiento. En sí tenemos que comenzar por explicar que el músculo es una estructura básica del sistema locomotor, es una mezcla de fibras, entre ellas fundamentalmente la fibra estriada, esquelética o llamada rhabdomiocito, y que está contenida o formada por estructuras como la actina y la miosina, ¿no? Esto es fisiología básicamente. Hay las fibras de tipo 1, que son las de contracción lenta, y las de tipo 2, que son las de contracción rápida. Esa es la diferencia fundamental entre ambas. Lógicamente, como estructura histológica, está rodeada de un tejido conjuntivo laxo llamado el endomisio, que es una especie de envoltura, y a través de ella van a discurrir algunos vasos sanguíneos y las fibras nerviosas propias de ese sistema. Cuando un conjunto de fibras se agrupa y se delimita, se considera o se llama fascículo muscular, y estas están rodeadas del perimisio. Y cuando nosotros rodeamos o involucramos varios fascículos musculares, propiamente eso ya se llama el músculo, que está rodeado por la fascia muscular, que es la membrana que envuelve a cada paquete muscular o a los compartimentos musculares. En sí, debemos entender al músculo como una estructura que tiene movimiento, es decir, es una estructura dinámica. Tenemos la contracción como su principal característica, la contracción isométrica, la contracción concéntrica y la contracción excéntrica. Hay tres imágenes que ejemplifican básicamente la función del bíceps. La contracción isométrica es la contracción sin movimiento articular, es decir, es la contracción en la estática del brazo, en la estática de la pierna, es decir, no hay movimiento, solamente son contracciones. La contracción concéntrica, es decir, la que va a llevar el sentido del movimiento, es decir, va a llevar a un acortamiento del músculo, por ejemplo, en este caso la flexión del codo, producto de la acción del bíceps, y la contracción excéntrica es la contracción contra el sentido del movimiento, es decir, la que produce alargamiento, en este caso, por ejemplo, el tríceps. Hablar de lesiones musculares básicamente es hablar de lesiones deportivas. En el 90% de los casos son la causa de estas lesiones y hoy día vamos a hablar, por ejemplo, muy referido a las lesiones deportivas de fútbol, ¿no? Que es un tema bastante interesante. Ese es un estudio, por ejemplo, de la UEFA en el año 2003 al 2007 sobre el equipo del Barcelona, España, en el cual ellos hicieron una estadística de cuál era la incidencia y la frecuencia de las lesiones musculares y las lesiones deportivas específicas que sufrían los deportistas de este club. Miren ustedes, el mayor índice era en lesiones músculos de los isquiotibiales, los aductores, los ligamentos, el cuádriceps, los ligamentos de la rodilla, la lumbalgia, las tendinitis del Aquiles, pero dentro de lo que es lesión muscular propiamente dicho, las lesiones más frecuentes eran el bíceps femoral, el aductor mediano, el tríceps, el cuádriceps, el semitendinoso, es decir, músculos básicamente de las extremidades inferiores. Las lesiones son más frecuentes en los deportistas, eso está más que demostrado. Hay lesiones leves que generalmente no dejan ninguna secuela. Y a pesar de que las lesiones musculares se producen con más frecuencia en deportistas, pueden afectar a cualquier persona, sobre todo si somos deportistas eventuales, como la mayoría de nosotros, ¿no? Que jugamos una vez a la semana, una vez cada 15 días, o no estamos preparados físicamente para ese deporte. Lo más importante es entender que las lesiones más habituales o más frecuentes se dan en la región del muslo anterior, muslo posterior, lo que es el isquiotibial y lo que son los rectos femorales. Hay algunos factores que predisponen para las lesiones musculares, sobre todo en personas adultas. Es muy raro encontrar lesiones musculares en niños. Por ejemplo, estamos hablando de edad, el sobrepeso, las deformaciones de los ejes, de la rodilla y de los pies, lesiones previas, pacientes con poca flexibilidad, pacientes con desequilibrios musculares, hay pacientes que tienen predisposición genética, inclusive los hábitos de vida, ¿no? Las pacientes que no descansan mucho, los que no se alimentan bien, los que no están bien hidratados y sobre todo los pues, que se ponen a hacer deporte de competencia y de contacto. Eso es lo que hablamos de factores intrínsecos, factores del paciente. Pero si nosotros hablamos de factores extrínsecos, es decir, factores que no dependen del paciente sino del ejercicio propiamente dicho, hablamos de la mala dosificación, las superficies inadecuadas donde las cuales se desarrolla el deporte, el material deportivo inadecuado y la técnica deportiva inadecuada.
Hay que entender que para clasificar las lesiones musculares propiamente dichas, hay que diferenciar las características de esa lesión. Muchas veces se confunde la lesión muscular con la ruptura fibrilar, el desgarro, el elongamiento, el calambre, el tirón, es decir, todas estas al final se clasifican en tres grupos principales. Uno es lo que son las contusiones musculares, otro el síndrome doloroso muscular de aparición tardía, o DOMS en inglés, Light Onset Muscle Soreness, y la tercera es la ruptura o el desgarro muscular propiamente dicho, que en inglés es el de muscle strain. Cada una de esas tiene una clasificación individual y lógicamente tiene una fisiopatología y una signo-sintomatología independiente. Por ejemplo, si hablamos de contusiones, tendríamos que hablar de las miopatías traumáticas, ¿no? Porque una contusión es un traumatismo directo. En este caso estamos hablando de lo que son las directas, las heridas musculares, las contusiones musculares, es decir, por impacto deportivo, un accidente de tránsito, un golpe, una agresión, eso puede generar un daño muscular, o las indirectas en las cuales hay fuerza o oposición de energía, en las cuales se va a generar un desgarro, a veces se llama esguince, aunque esguince es más relacionado al ligamento, producidas por mecanismo indirecto. Las agujetas, que nosotros le conocemos a veces como calambre, el doloramiento muscular diferido, y los calambres musculares propiamente dichos. En la mixta, lo que es directo e indirecto, podemos ir inclusive con un síndrome compartimental como causa de este traumatismo y como secuela fundamental de estas lesiones musculares traumáticas, encontramos habitualmente las miositis osificantes, que son una especie de secuela o complicación de la cicatrización o reparación del músculo. Hay una clasificación estándar que es el consenso de Múnich, que es el más útil a nivel internacional, en el cual podemos dividirlas en indirectas y directas, y dentro de las indirectas podemos hablar del trastorno muscular funcional y de lesión muscular estructural, es decir, uno es función, uno es estructura. Dentro de lo funcional hablamos del trastorno relacionado al esfuerzo excesivo y el trastorno neuromuscular propiamente dicho. En las relacionadas al esfuerzo están las inducidas por fatiga o las DOMS, y en las que son neuromusculares tenemos a los relacionados a la médula espinal y las propias del músculo. Ahí hablamos de las distrofias, neurodistrofias, osteodistrofias, que no va a ser el tema de ocuparnos hoy día. Y de la estructura, que es básicamente el desgarro muscular, tenemos la ruptura muscular parcial, el desgarro parcial menor o el moderado, y la ruptura total o subtotal, que es cuanto más del 50%, o la abulsión tendinosa, que es el arrancamiento del origen del tendón de su inserción en el hueso. En las directas ya le hemos dicho la contusión y la laceración muscular. Hay otras clasificaciones también que son útiles. Básicamente esta, por ejemplo, nos sirve para diferenciar en relación a las características de la reparación y la evolución de la lesión. Una contractura o una lesión por fatiga en la sierra, por ejemplo, donde yo vengo, en el Cusco, a esto le llamamos el Macurqui. Seguramente en alguna de sus ciudades de origen de vuestras familias tienen otros nombres para denominar el dolor muscular asociado a esfuerzo físico después de una actividad deportiva, agrícola, muscular, excesiva, que esto normalmente repara o se recupera en 1 o 3 días. Las microrupturas fibrilares o los elongamientos, que pueden tener una demora de 3 a 15 días en repararse. La ruptura fibrilar, que muchas veces es una lesión frecuente en deportistas con una estrategia diagnóstica un poquito compleja, que puede durar 3 a 8 semanas. Y la ruptura muscular propiamente dicha, que puede durar hasta 3 meses en repararse. Cada una de estas tiene una gradación y características específicas. Entonces, si nosotros hablamos de lesiones deportivas, tenemos que hablar del tipo del paciente más que del músculo al cual nos estamos enfrentando. Pero recordemos que ruptura fibrilar es el grado 1, ruptura fibrilar más compleja el grado 2 y ruptura fibrilar completa es el grado 3 o lo que nosotros llamamos el desgarro muscular. Hay que entender el principio de la reparación muscular para que podamos entender por qué es que el tratamiento de estas lesiones es diferente a las otras lesiones del músculo esquelético. Primero se da la lesión, después se da la necrosis, que es un proceso de reparación, después se da la ruptura de la membrana celular y la fragmentación de las fibras, y esto va a llevar a un proceso de inflamación en el cual hay proliferación de vasos sanguíneos y células que lo que buscan es una proliferación y finalmente una diferenciación muscular, es decir, vuelve al origen. Y ahí van a actuar algunos interleuquinas, factores de necrosis tumoral, que van a coadyuvar al proceso inflamatorio y proceso reparativo. Pero en sí es un proceso como una curva ascendente que va desde la inflamación, va a la regeneración y después va a la fibrosis, que es propiamente el proceso de cicatrización, que puede demorar entre 3 a 4 semanas.
Para hacer el examen y el diagnóstico de este paciente, primero tenemos que recurrir a la anamnesis. La anamnesis ante una lesión muscular se basa en los antecedentes, por ejemplo, qué tipo de deporte, qué actividad estaba haciendo, al mecanismo de lesión, si es una contusión, un estirón, un cambio de ritmo, si es el momento de la lesión, si ha sido un entrenamiento, si ha sido un momento propiamente competitivo o ha sido parte del proceso de calentamiento, el principio, el final. Esos datos influyen para ver qué tipo de lesión estamos sospechando. Y otro dato importante es lo que el deportista o el paciente transmite, ¿no? La sensación, si son de intensidad, frecuencia y duración, si son inmediatos o han sido tardíos al supuesto accidente, cómo han evolucionado los síntomas, si han mejorado, si han empeorado, permanecen igual en relación al inicio, o cuáles son las características, movimientos, por ejemplo, que alivian o agravan el signo o el síntoma que se está encontrando. La clínica básica de las lesiones musculares es bastante específica, generalmente está asociada a dolor, de aparición brusca, el paciente refiere a un antecedente como una sensación de un golpe o un tirón, esto está asociado a hinchazón porque hay hematoma, hay equimosis, que es la manifestación superficial del sangrado, hay discontinuidad muscular, a veces se puede identificar el signo del hachazo cuando el desgarro es muy severo y uno puede pasar el dedo y sentir una hendidura o un hundimiento en la zona del músculo, y lógicamente característico de ello es la debilidad muscular y el trastorno de los movimientos, ¿no? Del paciente en el codo, en la rodilla, a la marcha inclusive. Si nosotros hablamos del examen físico, esto proporciona una información diagnóstica, más no cierta exactitud, porque puede ser inversamente proporcional al daño, ¿no? Una equimosis muy grande no necesariamente habla de un desgarro muy grande, y más si consideramos que puede haber pacientes anticoagulados o pacientes que manipulan sus lesiones antes de venir al médico. Hay pacientes que le echan frotaciones, cremas, creyendo que es algo leve y lo único que hacen es empastar o empeorar la lesión. Y lógicamente una válida herramienta que tenemos en traumatología es la comparación de la extremidad dañada con la pseudoextremidad sana para establecer una línea de diferencia de intensidad y limitación al movimiento. En sí, la validación o la utilidad de las diferentes herramientas diagnósticas o de las diferentes estrategias diagnósticas para encontrar una lesión osteomuscular tiene relación con el tiempo en relación a la lesión. Por ejemplo, la historia clínica es útil si lo hacemos de forma inmediata y también el examen físico, pero después de pasadas 12, 24, 48 horas, la historia clínica ya no es totalmente específica para identificar el tipo de lesión. Lógicamente el examen físico nunca deja de ser útil, pero a medida que va avanzando el tiempo ya podríamos apelar a utilizar algunas herramientas tanto de imagen como de laboratorio para sospechar y poder identificar adecuadamente la lesión. Por ejemplo, la ecografía es útil, siempre es útil. La resonancia magnética es útil después de las 24 horas, al igual que algunos marcadores de laboratorio, producto del desprendimiento del músculo y la liberación de elementos al torrente sanguíneo. En el caso de las imágenes, la ecografía es la herramienta más común, más universal y de repente muy útil al momento de hacer el diagnóstico, pero esto es dependiente del operador, es decir, cada médico tiene que saber con qué especialista o con qué radiólogo, imagenólogo está trabajando para ver si es viable y confiable. Hay muchos colegas que han perdido la ética y porque creen que hacen un cursito de 3 semanas de ecografía, están en condiciones y capacidad para poder hacer diagnósticos exactos y precisos de lesiones mediante la vía ecográfica, pero no es muy confiable, ¿no? Personalmente yo veo mucho qué médico ha hecho la ecografía para ver si puedo confiar en ello. Y en el caso de la radiografía, en sí no es muy útil en el caso de lesiones musculares puras, pero sí puede ayudarnos a identificar si es que hay una lesión musculoesquelética asociada, sobre todo en el caso de arrancamientos o lo que llamamos abulsiones, y en caso de pacientes politraumatizados para sospechar si hay algún compromiso agravante del sistema óseo. Bien, ustedes nuevamente, de acuerdo a las imágenes que nosotros podemos identificar, esto no es radiología, esto es traumatología, por eso no voy a incidir mucho en el tema. Cada una de las lesiones o los tipos de lesiones del grado 0 al grado 3 o de la contractura hasta la ruptura tiene imágenes típicas dentro de lo que es la ecografía e imágenes típicas dentro de lo que es la resonancia. Por ejemplo, en la ruptura muscular, en una ecografía debemos encontrar una disrupción completa, tanto del músculo o del tendón, con retracción de la porción desinsertada del músculo, es decir, se acorta el músculo que se ha roto.
Y en la resonancia vamos a confirmar esto con una disrupción completa muscular del tendón con retracción. Es igual, pero con mayor nitidez. Aquí, por ejemplo, no voy a entrar en mayor detalle, pero podemos ver imágenes de ecografías de desgarros musculares, ¿no? Donde se puede ver, por ejemplo, el perimicio como estructura de identificación, y en el otro podemos ver un defecto de continuidad en el recto, ¿no? Eso es lo que es diferente a la estructura muscular volumétrica, es como un hematoma, una solución de continuidad, lo que señala la flecha blanca en este caso. La resonancia es útil, hay que lógicamente no solo es verla, sino hay que saber leerla en la tridimensionalidad de la imagen. Y hoy en día es la prueba más importante, aunque es un poquito costosa y para el tipo de lesión y el tipo de paciente que probablemente estamos tratando, no sea un gol estándar accesible, ¿no? Lo que sí es cierto es que muestra la afectación del tejido conectivo, muestra focalización exacta de la lesión y nos permite identificar la distancia entre el origen y el extremo distal de la ruptura, así como también nos permite identificar el área de sección transversal del músculo afectado. Entonces, la resonancia es útil. Probablemente a Messi, a Cristiano Ronaldo sí haya que hacerle una resonancia a las 24 horas de lesionado para descartar, para no generar una complicación producto de iniciar actividad deportiva o ejercicio físico precoz en caso de una lesión más compleja, pero para una persona común y corriente probablemente sea una sobreindicación y con una ecografía bien hecha se pueda resolver el tema. Más imágenes de resonancia, ¿no? Vean ustedes la diferencia, por ejemplo, entre una ecografía y una resonancia para los diferentes grados de lesión. Acuérdense que en una resonancia todo lo que es sangre se ve blanco, entonces todo lo que ustedes vean blanco en una resonancia probablemente sea un desgarro muscular dentro del paquete muscular específico. Más imágenes de resonancia y de ecografía para que ustedes puedan diferenciar cómo se ve en cada uno de ellos. El radiólogo es un compañero muy importante de la traumatología porque nosotros a veces se nos puede pasar por alto alguna imagen y confiamos bastante en el informe radiológico, por eso hay que mandar a los pacientes a sitios confiables y que cumplan ciertos parámetros de calidad para el equipo y para el radiólogo, ¿no? Si tenemos que hablar de desgarros musculares, lógicamente tenemos que hablar de las complicaciones propias de esos desgarros. Hay una serie de ellas, entre ellas las crónicas y las agudas. Por ejemplo, en el caso de las crónicas tenemos la miositis osificante, es decir, que aparecen después de cierto tiempo. Eso es propio de las contusiones o de grandes hematomas, en los cuales básicamente hay una eh, consolidación o una reparación fibrosa cálcica del músculo, es decir, una hipercicatrización a manera de una masa de hueso, por eso se llama miositis osificante, o sea, un músculo que se está endureciendo casi como un hueso, e inclusive esto puede ser generador de dolor crónico o limitación al movimiento de la articulación referida a ese músculo. Hay que hacer imágenes, miren, en una radiografía se puede identificar una miositis osificante, lógicamente mejor con una toma o una resonancia, e inclusive el tratamiento puede requerir algún grado de medicación como antiinflamatorios, como la indometacina o la fisioterapia para poder, entre comillas, destruir a esta estructura que no es normal en esa zona. Hay casos que puede requerir inclusive cirugía para resecarlo y permitir movilidad libre del músculo, aunque puede ser recidivante. Una vez que se saca puede volver a aparecer. Otras lesiones agudas o complicaciones de las traumas musculares, por ejemplo, es el síndrome compartimental, cuando hay una ruptura masiva de las fibras musculares en el muslo, en la pierna, en el antebrazo, en el brazo. Eso genera sangrado y volumen, lógicamente, de un hematoma y puede cambiar la presión intracompartimental y generar una compresión vasculonerviosa que genera isquemia distal y producto de ello puede generar necrosis, cianosis distal temprana y todos los signos y síntomas de las P de Griffith que conocemos para síndrome compartimental, ¿no? Aquí el tratamiento es básico, el tratamiento es del síndrome compartimental más no de la ruptura muscular y ello implica una fasciotomía, por ejemplo, y el tratamiento subyacente a ello. Acuérdense que puede ser por mecanismos directos o indirectos e inclusive puede ser por instilación de algunas sustancias inadecuadas en el compartimento intrafacial, como una mala colocación de una vía periférica, que es muy frecuente en niños. Pero como les digo, aquí el tratamiento es del síndrome compartimental, más no es un tratamiento de la lesión muscular. Otras lesiones o complicaciones un poquito más frecuentes son la hernia muscular, que es una especie de deficiencia de la pared o de la fascia muscular que uno lo percibe cuando se pone en cuclillas o cuando hace fuerza en esa extremidad
y es aquí me aparece un bultito en la pierna y es simplemente una hernia producto de un traumatismo, ¿no? Más frecuente en el bíceps y el tibial anterior. En el tibial anterior de repente es donde mayor cantidad de estas lesiones va a existir. Y lógicamente una secuela esperable dentro de lo que es la lesión muscular compleja tipo desgarro es que cuando haya cicatrización, este tejido va a perder su elasticidad y va a perder la potencia que lo caracteriza. Y al perder la elasticidad, lógicamente pierde la longitud, es decir, se hace fibrótico, se hace duro y de esta manera el paciente genera un acortamiento muscular. Es decir, trato de extender mi pierna, como estamos viendo en el ejemplo, pero no puedo más porque me duele y siento un tirón en el muslo. Y eso es un acortamiento por una hipercicatrización o una fibrosis exagerada, es decir, pierde elasticidad la fibra muscular y se queda como un tejido duro. Esto, lógicamente, hay que trabajarlo mucho con terapia física, con estiramientos y podría mejorar en el tiempo. Básicamente, yendo al tratamiento de las lesiones musculares del sistema locomotor, tenemos que nuevamente incidir en que no todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes necesitan la misma complejidad de tratamiento. El objetivo principal es minimizar la propagación del daño, aliviar el dolor y el espasmo postraumático, es decir, la contractura, y lógicamente reducir la hemorragia y promover una recuperación precoz. Ahí ustedes pueden ver, lo primero que hay que hacer en una sospecha de lesión muscular es colocar hielo para que la vasoconstricción impida la formación de un hematoma exuberante y una vez viable, es decir, lo más pronto posible, se pueden iniciar las diferentes estrategias de fisioterapia y rehabilitación en los cuales trabaja el médico fisiatra y los terapeutas físicos especializados sobre todo en medicina deportiva. Aquí hay un esquema, básicamente de la escuela de la UEFA y el Barcelona de España, de una serie de publicaciones que ellos han hecho, donde podríamos tener una secuencia para el tratamiento conservador, es decir, expectante de la lesión muscular severa y moderada, ¿no? Va a los 3 días, de 3 a 7, y después de los 7 hasta los 14 días, con una expectativa de darle de alta a las 2 semanas al paciente. Aquí la base de todo es RICE, ¿no? Reposo, hielo, compresas y estiramiento, que es la función principal, lo que uno inclusive puede hacer en su propia cama por sí solo sin necesidad de necesitar ayuda. Reposo, es decir, no caminar, no pisar, no deporte. Hielo local cada 2 horas, 20 minutos. Compresión, es decir, poner un vendaje compresivo, y estiramiento, que es la función principal para evitar las secuelas de acortamiento. Vean ustedes cómo el trabajo consiste en comprimir donde hay un posible desgarro, poner un vendaje simple, evitando siempre el torniquete, poner compresas de hielo y elevar el músculo, o sea, estiramiento y elevación también está referido a ello. La elevación es una característica fundamental para evitar el hematoma que vaya a discurrir en todo el segmento corporal. Eso también lo involucra el RICE, estiramiento y elevación, que es una maniobra casera, no necesita irse a un centro de terapia para ponerse hielo, una venda y mantener la pierna estirada y elevada. Aquí, por ejemplo, hay otro ejemplo de otra secuencia o programa de recuperación que va de la fase 1 hasta la fase 5, en la cual se inicia la lesión, el diagnóstico, el tratamiento médico, el trabajo de terapeuta físico, el alta médica y después el alta deportiva si es un deportista de alta competencia. Esta es otra imagen de la UEFA y del Barcelona de España, donde ellos a sus propios deportistas les explican cuáles deberían ser las estrategias de calentamiento para poder evitar y disminuir la incidencia de lesiones osteomusculares en deporte de alta competencia. Y en el otro vemos una secuencia de todas las actividades que se podría realizar en el aspecto recuperativo o de rehabilitación de un paciente deportista, futbolista de alta competencia, como es el de esta institución. Ya para concluir, algunas ideas que son muy frecuentes hoy en día y que lamentablemente hay que discutirlas con cierta ética. Hay publicaciones tipo metaanálisis que habla de la posibilidad del uso de plasma rico en plaquetas, que ustedes entienden que es extraer sangre del paciente, centrifugarla, prepararla con calcio, activarla a las plaquetas como un factor de proliferación celular o reparación e instilarlo directamente en la zona del desgarro, pero lógicamente bajo guía ecográfica. En este caso, ese es un metaanálisis argentino del Hospital Italiano, donde se realiza mucha evaluación deportiva. En Argentina se juega muchísimo fútbol de alta competencia, pero que ellos han concluido que hay un efecto favorable del plasma rico en plaquetas en comparación con la terapia convencional, pero
lógicamente, irresponsablemente concluyen que aún no se puede recomendar el plasma rico para tratar todos los desgarros, ¿no? Hay heterogeneidad en los resultados del estudio, aunque sí recomiendan que debe interpretarse con cautela. La mejor forma de tratar las lesiones musculares es prevenirlas, y para prevenirlas debemos educarnos y educar a nuestros familiares, a nuestros pacientes, en que para evitar estas lesiones hay tres estrategias fundamentales. Una son los estiramientos, por eso dicen las propagandas, no hay que estirar antes de jugar, y pese a que los estiramientos han sido utilizados durante años, no existe una evidencia que demuestre disminución en el tratamiento de las lesiones, aunque sí está demostrado que el calentamiento previo asociado a estiramiento sí puede preparar el músculo para la exigencia posterior. El trabajo excéntrico, es decir, las contracturas musculares dirigidas, y el trabajo del core, es decir, el corazón o el centro del músculo, que son las estructuras musculares postarticulares de la parte central del cuerpo, han demostrado disminuir la incidencia de las lesiones, sobre todo en el muslo, los isquiotibiales y los cuádriceps en futbolistas de alta competencia. Todo esto, lógicamente, no es trabajo del traumatólogo, esto es trabajo del fisioterapeuta o del kinesiólogo, como se denominan algunos países o algunos centros deportivos, y es un trabajo conjunto. Nosotros básicamente no hacemos la prevención, sino el fisioterapeuta deportivo. Hay algunos errores que hay que evitar para evitar que estos problemas sean severos y sean reiterativos y sobre todo discapacitantes. Hay que realizar inmovilizaciones durante largo tiempo en extremidades de pacientes con rupturas musculares. No, eso es error. No se debe enyesar, no se debe poner rodilleras, no se debe poner vendajes por tiempo muy prolongado, porque lo único que van a hacer es provocar fibrosis y acortamiento. Hay que realizar masajes profundos en rupturas musculares en las primeras fases. No hay que realizar masajes, puesto que esto va a proliferar el hematoma y puede llevarlo inclusive la manipulación a una complicación tipo infecciosa, como una celulitis o un hematoma más severo. Hay quienes dicen que hay que realizar ecografías en el primer momento de la ruptura muscular. No, ya hemos visto que la ecografía es útil después de las 24 horas, inclusive puede darnos en el momento del edema agudo un falso positivo o un falso negativo de la severidad. Por eso hay que hacer cierta cautela, esperar unas 24 o 48 horas para hacer un buen diagnóstico cuando el momento inflamatorio ya pasó. Y hay quienes dicen que no hay que valorar las lesiones en relación al arco articular, es decir, hay pacientes que tienen ya las rodillas flexas, los codos flexos, los hombros rígidos, y uno trata de evaluar la lesión como si no tuviera una relación con estas limitaciones. Siempre hay que evaluar el rango de movimiento del paciente para valorar la complejidad de la lesión osteomuscular. Todos estos son los errores que normalmente se cometen, pero es mejor evitarlos. En conclusión, las lesiones musculares son más frecuentes en deportistas, aunque puede afectar a cualquiera de nosotros. Las lesiones no traumáticas suelen producirse en músculos que realizan contracciones excéntricas, que ya hemos visto al principio de esta exposición, y las lesiones musculares más frecuentes se dan en los músculos de la región del muslo, cuádriceps e isquiotibiales. Una buena anamnesis y la exploración física son claves para un correcto diagnóstico y manejo de las lesiones musculares, es decir, podemos sospecharlas muy bien y simplemente confirmarlas con una ecografía o una resonancia de forma más certera. El tratamiento dependerá del tipo y localización de la lesión, y en la mayoría de los casos el tratamiento es conservador, es decir, no se operan los desgarros musculares, a no ser que involucren la centesis, es decir, las inserciones musculares a los huesos, y estas sean en deportistas de alta competencia o que generen bastante limitación funcional en el paciente. Cojera, claudicación, limitaciones para el movimiento, como por ejemplo podrían ser los desgarros del bíceps braquial, los desgarros de los epicóndilos o de las epitrócleas, o algunas otras estructuras musculares que dependen de su inserción para completar su función y movimiento. Les agradezco la atención, espero alguna pregunta por parte del auditorio. Se define como desgarro muscular la lesión o la rotura que compromete el tejido muscular. Habitualmente los desgarros más comunes que recibimos acá en la clínica son los miofaciales, que son los desgarros que comprometen el contorno del músculo, y los desgarros fibrilares, que son los que comprometen las fibras musculares. También hay algunos de mayor gravedad en que se puede comprometer el músculo tanto parcial como completamente. Los desgarros básicamente tienen dos causas importantes. Una son las causas traumáticas, o sea, directamente por un trauma,
Y el grupo más importante se produce atraumáticamente, o sea, sin golpe de por medio, en el contexto en que el paciente está haciendo alguna actividad física de consideración. Y eso básicamente puede llegar a lesionar la unidad motora de nosotros, que es el músculo. Los síntomas principales de un desgarro muscular son: uno, el dolor focal en la zona afectada. Segundo, es la aparición, que no siempre es de regla, de un hematoma o un moretón en la zona. Y el tercero es la impotencia funcional, la cojera o la imposibilidad de ejecutar acciones con el músculo afectado. ¿Qué prevención podemos hacer? Básicamente, buena hidratación, buena alimentación en el contexto del deporte, buena condición física general, elongación de buena calidad y grupos musculares compensados entre sí. Esas son las condiciones con las cuales uno puede disminuir la probabilidad de que te ocurra una lesión muscular. El manejo de la lesión muscular en la fase inicial de esta, uno lo manejaría básicamente con el uso de frío local, compresión y reposo deportivo. Una vez confirmada la lesión, mediante la visita a un médico que certifique la lesión, son básicamente ejercicios físicos de rehabilitación guiados por un kinesiólogo, reposo deportivo hasta que la lesión esté madura o esté cicatrizada completamente. Y en algunos casos más particulares uno puede agregar el uso de concentrado plaquetario que se coloca en la zona de lesión para aumentar el índice de cicatrización, y en muy raras ocasiones cirugía para algunos grupos musculares particulares. Lo que buscamos para el alta son dos criterios principales. Uno, el clínico, en que no haya dolor y no haya ningún signo de desgarro, y el segundo, un imagenológico que debe ser evaluado por el médico, en el cual no hay ninguna lesión visible o que la cicatriz está, como nosotros llamamos, madura. Lesiones pequeñas pueden estar en un par de semanas de vuelta en su deporte. Lesiones de mayor cuantía pueden pasar meses de rehabilitación antes de poder volver con seguridad a hacer su deporte. Si tienes la sospecha de una lesión muscular, el consejo es que acudas a tu médico para que te evalúe y diagnostique de correcta forma un desgarro muscular, porque con esto vas a disminuir el tiempo de paradeportiva y vas a disminuir la probabilidad de que te vuelva a ocurrir esto.